chicos, ¿cómo están? Estamos, recuerden, en nuestra clase número 4 de física, todos los martes a las 4 de la tarde. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Recordemos que en la clase pasada, chicos, vimos el tema de sonido, y antes de eso habíamos visto una clase como general del tema de ondas, ¿sí? Y hoy día empezamos con el tema de la luz, como yo les mencioné en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una definición, propagación de la luz y dos fenómenos asociados a las ondas que también los vimos en el sonido, pero acá vamos a ver reflexión y refracción. En la reflexión vamos a ver lo que es la reflexión difusa y especular, y dentro de la refracción vamos a ver el concepto de índice de refracción y el análisis de las leyes de refracción, ¿sí? Así que espero que la gente ya se está conectando. Entonces empecemos. Una definición, no tan pequeña, pero una definición de la luz es: la luz es forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Eso es súper importante. Es toda radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio. Esta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros partidos por segundo, ¿cierto? La luz es conocida como energía luminosa, ¿ya? Y existen diferentes fuentes de luz que nos podemos clasificar en naturales y artificiales. ¿Cuáles son las naturales? Como por ejemplo el sol, que quiere decir esto, que emiten luz propia. ¿Y cuáles son aquellas fuentes luminosas artificiales? Como por ejemplo la más conocida, una vela, ¿sí? Una ampolleta. Son fuentes luminosas que en verdad emiten luz, pero no por sí solas, ¿sí? Son inventos del ser humano. Entonces, chicos, importante acá para resumir un poco esta definición es que dice radiación electromagnética. Recordemos que cuando nosotros vimos la clasificación de ondas, yo le dije que la luz era una onda electromagnética. ¿Y qué significaba eso? Significaba que al igual que el sonido se transmite mediante un medio material, pero además se puede transmitir en el vacío, se puede propagar en el vacío. Eso es súper importante porque el sonido necesita sí o sí de un medio material para propagarse, ya sea sólido, líquido y gaseoso. La luz también puede hacerlo en estos medios materiales, pero además lo puede hacer en el vacío. Y en el vacío es donde alcanza su máxima velocidad, que son estos 300.000 kilómetros partidos por segundo, ¿sí? A eso se refiere con radiación electromagnética. Y al final vimos la idea de que fuentes luminosas que tenemos naturales y artificiales. Naturales, yo les dije el sol, una también, por ejemplo, importante, las luciérnagas, ellas emiten luz propia, y las artificiales, como el nombre los dice, ya es que son como más creaciones del ser humano, ¿sí? Ahora, como dice un compañero, es verdad, 299.000 con varios números para ser más exactos, pero en la PSU por temas de cálculo, si en algún momento lo llegan a ver, lo ven como 300.000. Pero es verdad que es un número, más adelante igual lo anoté para que viéramos como esa pequeña diferencia. Ahora, con el tema de la propagación de la luz emitida por una fuente luminosa es capaz de llegar a otros objetos e iluminarnos, ¿cierto? Este recorrido de la luz desde la fuente luminosa hasta los objetos se denomina rayo luminoso. Entonces, ¿cuáles son las características principales de la propagación de la luz, chicos, y que son súper importantes? Es que la luz se propaga en línea recta, pero también se propaga en todas las direcciones. Y son estas dos cosas que hacen que nosotros podamos ver los objetos. Por ejemplo, yo tengo acá el celular en mi mano. Si nosotros está siendo iluminada por una fuente luminosa artificial, que es una ampolleta, ¿cierto? Y yo, ¿por qué puedo ver este objeto en su totalidad? Es porque la luz se propaga en línea recta, pero en todas las direcciones. ¿Qué pasa si la luz no se propagara en todas las direcciones? No podríamos ver el objeto por completo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos dice esta idea de que se propaga en línea recta, pero además en todas las direcciones. Estas características son las que hacen que nosotros podamos visualizar los objetos, ¿sí? Y la luz se propaga con diferente rapidez dependiendo del medio en el que se esté propagando. Al igual que en el sonido, chicos, nosotros vimos que el sonido no tenía la misma velocidad, por ejemplo, al propagarse en el aire que al propagarse en el agua, ¿sí? Entonces, acá pasa absolutamente lo mismo. Yo les puse una tablita y acá, por ejemplo, sale con mayor precisión la velocidad de la luz en el vacío, que dice 299.793 kilómetros partidos por segundo. Ahora, en el colegio, la PSU por lo general, se dice que son 300.000 kilómetros partidos por segundo por un tema de cálculo, chicos, que es mucho más fácil que trabajar con este número. Y es muy cercano.
Y ahí vemos otras velocidades dependiendo, por ejemplo, en el alcohol, en el cristal y en el diamante. Ahora, ¿qué es importante? Nosotros vimos que en el sonido se propagaba más rápidamente en medios más densos, ¿cierto? Pero fijémonos aquí, a medida que va avanzando las sustancias, va aumentando su densidad. Y fíjense, ¿qué pasa con la velocidad? Va disminuyendo, ¿ya? Así que acá sería como lo contrario a lo que vimos en el sonido. Ahora, el tema de la velocidad de la luz tiene que ver con el índice de refracción, que ya lo vamos a ver en un ratito más, pero recuerden, en el sonido, un medio más denso es más rápido. En la luz, un medio más denso, la rapidez de la luz es más lenta, ¿ya? Y lo podemos verificar en la tablita, para que no tengan confusión con esas dos cosas entre sonido y luz. Pero aquí lo importante eran las características, ¿cierto? Que se propaga en línea recta en todas las direcciones y con diferente rapidez dependiendo del medio. ¿Ya, chicos? Y recuerden que cuando nos hablan de fuente luminosa no están hablando de una ampolleta, del sol, de lo que está iluminando. Acá nos está dando la rapidez, chicos. Diferente rapidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un número y una unidad de medida. Ahora, el espectro electromagnético, y que alguien está preguntando por los colores, ya vamos a ver el tema de los colores, y el espectro visible. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros yo les dije que la luz, en un principio la definición decía que era toda radiación electromagnética, se definía como luz. Ahora, ¿qué pasa, chicos, con toda esta gama de radiación electromagnética? Hay una parte visible para el ser humano y hay partes que no son visibles para el ser humano. Eso es súper importante. Entonces, primero que todo, se denomina entonces espectro electromagnético a este orden de la energía radiante según la longitud de onda o la frecuencia. Ya vamos a ver para dónde aumenta, para dónde disminuye. Y el espectro visible es la porción de espectro electromagnético percibida por el ojo humano. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, es que el espectro electromagnético es toda esta gama de radiación, ya sea visible o no para el ser humano. En cambio, chicos, el espectro visible es solamente esta porción de espectro electromagnético que nosotros, los seres humanos, podemos distinguir. ¿Ya? Entonces, miremos la tablita. Aquí, en esta franja muy pequeña, tenemos el espectro visible y es donde están los colores, ¿sí? Y para la mano derecha tenemos los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, ¿sí? Y desde los infrarrojos para acá es súper fácil distinguirlo porque acá tenemos el color violeta, entonces para allá van los ultravioletas. Acá están los rojos, entonces para allá van los infrarrojos. Ahí está el microondas, las ondas de radio, de TV, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo va aumentando o disminuyendo esta longitud de onda o frecuencia, que es importante, que fue lo que nos decía esta clasificación. Entonces, chicos, quiero que se fijen en algo. Acá, ¿por qué le salen este dibujito como de onda? Porque a medida, si nosotros vamos en esta dirección, voy a rayar un poquito la hoja para que lo vayan entendiendo mejor. Espérenme. Denme un segundo. Ya, chicos, si nosotros vemos, si vamos en esta dirección, ¿qué pasa con la longitud de onda? Fíjense, acá la longitud de onda es más grande que acá, entonces para allá la longitud de onda disminuye. Le vamos a poner un signo negativo, pero no es que sean números negativos, sino que se va haciendo más pequeña. Pero ¿qué va a pasar con el tema de la frecuencia? A medida que vamos para allá, va a ser mayor la frecuencia, ¿sí? Voy a explicar por qué se da este fenómeno. Pero recordemos, el rojo infrarrojo tiene longitudes de onda, fíjense, mucho más grandes que acá. Entonces yo dejé una hojita en blanco para poder explicar esto y vamos a volver a esta imagen para la gente que no la recuerda. Entonces, lo que nos salía en el dibujo de la onda es algo así. Entonces teníamos longitudes de onda más grandes y a medida que avanzaba el espectro electromagnético, ¿qué pasaba con estas longitudes de onda? Se van haciendo, perdón por el dibujo chico, no es muy lindo, pero es para que lo vean. Entonces, fíjense, dijimos que, bueno, en este caso para allá aumenta la longitud de onda, ¿cierto? Que es lambda, esa letrita, y para acá aumenta la frecuencia.
¿Y cómo podemos saberlo? ¿Por qué? Recuerden que la longitud de onda, pues supongamos que aquí está la línea. Recuérdense que la longitud de onda es la distancia en cumplir un ciclo entero. Aquí tenemos un ciclo entero, entonces la distancia en que se cumple este ciclo entero es mucho mayor que, por ejemplo, la distancia en que se cumple este ciclo entero y es visible a la vista, ¿cierto? Entonces, fíjense, a medida que aumentan para allá, que vamos hacia el color rojo o hacia los infrarrojos, ¿qué pasa con la longitud de onda? Aumenta, ¿sí? Y obviamente si vamos en el otro sentido, la longitud de onda o el lambda que se simboliza, disminuye. Es por esto, porque recordemos que la longitud de onda es la distancia en cumplir un ciclo completo. Entonces, fíjense, la distancia de acá es mucho mayor que la distancia que está acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la frecuencia? ¿Qué era la frecuencia, chicos? La frecuencia era, supongamos que en este tiempo, voy a borrar y voy a volver a hacer el dibujito para que no se vayan confundiendo. Espérenme un segundo. Vamos a borrarlo todo. Entonces, eso era con respecto a la longitud de onda. Vamos a ver ahora por qué la frecuencia aumenta para un lado y cómo lo podemos ver. La frecuencia, chicos, para la gente que no se acuerda, entonces recordemos, era como grande la longitud de onda y después era, lo estoy haciendo súper exagerado, obviamente hay como una transitividad en cuanto a tamaño, pero para que lo podamos ver mejor. Entonces, ahí la línea me quedó súper choca. Entonces aquí dijimos que teníamos una longitud de onda porque ahí tenemos un ciclo y acá teníamos otro desde ese punto hasta este punto, porque tenemos un ciclo completo, tenemos una longitud de onda. Entonces, fíjese, en ese sentido, ¿qué pasa con la longitud de onda? Aumenta, o el lambda. Ahora, la frecuencia, chicos, la frecuencia es, por ejemplo, yo les digo que acá nosotros tenemos un periodo de tiempo, pongámosle 10 segundos, ¿ya? Ese es el periodo. Y acá mismo tengo otro periodo de 10 segundos, ¿sí? ¿Cómo yo conozco la frecuencia? Porque es el número de ciclos que se realizan en un periodo. Entonces, ¿cuántos ciclos tenemos acá? 1, acá tenemos 2, 3 y supongamos acá 4. Entonces, acá ¿cuánto hizo en 10 segundos? 4 ciclos con 4 ciclos en 10 segundos, ¿cierto? En cambio acá, ¿cuántos ciclos alcanza a hacer? Como 1,5. Entonces, ¿cuántos ciclos alcanza acá? 4 y acá 1,5. Entonces, por eso que la frecuencia aumenta en el otro sentido, ¿sí? Tiene que ver estrecha relación con la longitud de onda, porque acá como la longitud de onda es más grande, se hacen menos ciclos en un determinado tiempo. Acá como la longitud de onda es más pequeña, se cumplen más ciclos en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, eso es con respecto, chicos, a la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, devolvámonos a la imagen anterior. ¿Sí? Entonces, fíjense. Para acá, para los infrarrojos, del rojo en adelante, de hecho, desde en un principio hasta el final, ¿qué pasa con la longitud de onda? Va aumentando, ¿cierto? Yo les dije que en ese sentido aumentaba la longitud de onda y por ende, para allá va a disminuir la frecuencia. Entonces, mire, leamos acá. Longitudes de onda corta, alta frecuencia y alta energía. Y por el otro lado, que dijimos que para allá era mayor la longitud de onda, tenemos longitudes de ondas largas, baja frecuencia, porque ya vimos que son tan grandes estos ciclos que hacen menos ciclos en un determinado tiempo y baja energía, ¿sí? Esto es súper importante, chicos, que se lo aprendan. Es que tenemos, y los colores, ¿cómo se lo pueden aprender? Porque son los colores del arco iris, ¿sí? ¿Qué es importante ahora? Que, por ejemplo, si ustedes buscan colores de la luz visible, hay libros o texto o en internet que les desglosan así como muchos colores, así por ejemplo, rojo, naranjo, amarillo, verde, acá este color como celeste le llama cian, después viene el azul, acá después a uno le pone el añil, el violeta, pero también lo pueden recordar como colores simples y básicos, que es el rojo, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, ¿sí? Para no acordarnos como de todos los colores, como toda esta gama de colores grandes que se da, sino que los principales. Eso es importante, ¿ya? Y hacer este razonamiento de por qué si la longitud de onda para allá aumenta, baja la frecuencia, ¿sí? Entonces, la longitud de onda aumenta en este sentido y lo podemos ver acá. Acá tenemos longitudes de onda pequeñas y acá grandes y la frecuencia aumenta en el otro sentido, ¿sí? Eso es súper importante y es algo que se lo tienen que aprender ustedes. Entonces, miren, fíjense acá arriba, las longitudes de ondas de la radio son de casi 1 kilómetro
Y miren acá la de los rayos de X, un nanómetro, eso es muy pequeño, es mucho menos que un metro, ¿sí? Así que eso es súper importante con respecto al espectro electromagnético y el visible. Bueno, este quedó en blanco para hacerle la explicación que lo vimos. Y algunos fenómenos que vimos también, chicos, recordemos en el sonido, era el de reflexión y, bueno, en el sonido vimos determinados fenómenos que eran, ¿se acuerdan? Reflexión, transmisión, absorción y efecto Doppler. Acá vamos a ver reflexión y refracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que uno se va directo al temario del DEMRE. Pero ahora, yo les dije la vez pasada que para la gente que quería indagar otros fenómenos asociados a las ondas de sonido, podía hacerlo y sería el ideal. ¿Ya? Entonces veamos la reflexión, pero en este caso es la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de propagación que experimentan las ondas que chocan con una barrera. ¿Sí? La reflexión de la luz hace posible que veamos objetos que no emiten luz propia. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que yo tengo mi celular otra vez. Tengo una fuente luminosa que está enviando muchos rayos luminosos. Estos rayos inciden y se reflejan. Y es por eso que nosotros podemos ver, por ejemplo, el celular. Obviamente hay una fuente luminosa artificial, pero esto no emite luz propia. Entonces, en este caso, ¿por qué lo podemos ver? Por la reflexión de la luz. ¿Y cuáles son las características de la reflexión de la luz? Supongamos que acá tenemos una superficie. Viene un rayo, como sale en el dibujo, incide en esta superficie, rebota y se devuelve. Entonces, es verdad, ¿cambia su dirección de propagación? Sí, pero ¿por qué no cambia su rapidez, chicos? Porque supongamos que esto de hecho es aire y acá, por ejemplo, tenemos vidrio. Entonces, chocan el vidrio, pero se devuelve al aire. Y al ser aire, independiente que la dirección haya cambiado, la rapidez no va a cambiar porque se mantiene en el mismo medio que es el aire. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, cambia la dirección, pero no cambia la rapidez de propagación de la luz, debido a que se mantiene en el mismo medio. ¿Ya? ¿Y cuáles son las leyes de refracción? La primera ley dice que el rayo incidente, el reflejado y la normal están en un mismo plano perpendicular a la superficie. Lo mismo que yo tengo acá. Lo mismo que les dije, viene el rayo y se va uno. ¿Pero qué quiere decir eso? Que están perpendicular a esta superficie, los veríamos como así paraditos, pero en un mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ver un rayo para allá y un rayo para acá, sino que en un mismo plano. Es como si yo los mirara de ladito, están así todos derechitos, no vemos un rayo hacia adelante y hacia atrás. Eso quiere decir que estén en un mismo plano. ¿Ya, chicos? Imagínense que arriba del tenemos una hojita y así mismo se verían los rayos de lado, en un mismo plano, no se verían rayos hacia adelante y rayos hacia atrás. ¿Ya? ¿Y qué es la normal, chicos? Para la gente que no lo sabe, la normal es una fuerza. Eso es súper importante. Más adelante, cuando empecemos a ver principio de Newton y todo eso, vamos a ver mucho la normal. Pero ¿qué es la normal? Es una fuerza que es perpendicular a todas las superficies. Por ejemplo, yo ahora que estoy sentada en esta silla, existe una fuerza, imagina, aunque no se ve obviamente, pero que está perpendicular entre mi cuerpo y la superficie que es la silla. Si yo dejo el celular en mi mano, existe una fuerza peso de esto hacia abajo, pero la fuerza que la contrarresta es una fuerza normal perpendicular hacia arriba. ¿Sí? En este caso estaría la fuerza normal así, perpendicular, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo inclino un poco mi superficie? Sigue estando perpendicular, o sea que quedaría como así mi fuerza normal. Pero siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que forma un ángulo de 90. Pero no se centren tanto en la normal, ¿sí? Pero es una línea imaginaria que queda justo en el punto en donde incide este rayo. Entonces la reflexión, ¿qué es lo que hace? Llega a este rayo y se refleja. ¿Y cuál es la segunda ley? Y que es la más importante, chicos, de la reflexión, es que el ángulo de incidencia, que sale ahí en el dibujito señalado, es igual al ángulo de reflexión. Si alguien tiene dudas con el tema de la reflexión, en YouTube hay muchos videos de gente, chicos, que ha hecho experimentos con compás, con un láser, un espejo, y comprueban esto que la igualdad de ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Y para la gente que lo quiera hacer en su casa también es muy fácil. Ustedes pueden tomar un espejo plano. ¿Cuál es un espejo plano, chicos? El espejo, las niñas saben, el espejo plano es que nos miramos y no nos vemos ni más grande ni más chico, o sea, no nos vemos ni con aumento ni nada. Es un espejo plano, nos vemos iguales, ¿cierto? Ustedes pueden incidir con un láser una superficie e intentar medir este ángulo y se van a dar cuenta que es igual, ¿ya? Entonces, para la gente que está con dudas, hagamos un resumen. La reflexión de la luz, recordemos que en el sonido también pasaba esto. Iba el sonido,
chocaba con una, no sé, supongamos una pared y se devolvía. Y se podía dar, por ejemplo, el fenómeno del eco, ¿ya? En la reflexión de la luz es la misma idea. Viene este rayo luminoso, choca, por ejemplo, con un espejo y se devuelve, ¿ya? Eso es súper importante, pero ya no hace eco, obviamente porque no es sonido. ¿Y qué hace? La formación de imágenes. Es por eso, chicos, que nosotros no podemos ver en un espejo. Obviamente es un instrumento hecho para eso, pero se da mediante estas múltiples reflexiones. ¿Y qué es lo importante de la reflexión? Es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, ¿ya? Esa es una ley y lo pueden comprobar. A la gente que le da lata comprobarlo, pues hay muchos videos de gente que hace experimentos muy caseros, como les mencioné, para comprobar el tema de que estos ángulos son iguales, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que saber, que la reflexión de la luz es lo que permite la formación de imágenes. La reflexión del sonido, en cambio, ¿qué hacía? El eco y la reverberación para la gente que lo vio. Pero es la misma idea. Viene una onda, ya sea de luz o de sonido, choca con, por ejemplo, en este caso, supongamos una pared. Choca con esto y se devuelve. ¿Ya? Esa es la reflexión en términos generales. Obviamente, para la luz y el sonido tienen consecuencias distintas. ¿Ya? En este caso, recordemos, formación de imágenes. Formación de imágenes y en el sonido era el eco, la reverberación. ¿Sí? Ahora, existen dos tipos de reflexión, la difusa y la especular. La mejor forma de, chicos, entenderla es, por ejemplo, tener dos, yo voy a poner una hoja de papel y voy a poner un espejo. Supongamos que acá tengo un espejo. Entonces, yo en el espejo sí me puedo ver, ¿cierto? Y en la hoja de papel me veo, claramente no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Es que en alguna superficie nosotros nos podemos ver, como en el espejo, y no nos podemos ver en una hoja de papel, es debido a estas dos reflexiones. ¿Cuál es la especular? Se da cuando las superficies son pulidas. Los rayos luminosos se reflejan en una sola dirección y de forma ordenada. Por ello se forman imágenes que parecen copias del objeto, ¿sí? Miremos la imagen a la derecha. Fíjense, los rayos llegan y se reflejan todos en una misma dirección. Están súper ordenaditos, ¿ya? Acá se siguen cumpliendo las leyes de la reflexión, pero llegan y se reflejan ordenadamente, porque tenemos una superficie que está pulida, ¿ya? En cambio, la reflexión difusa se produce cuando las superficies son irregulares. Y fíjense cómo llegan los rayos luminosos y después cómo se reflejan en todas las direcciones. Entonces, eso es lo que pasa, chicos, con la hoja de papel, que llegan los rayos, pero se van todos en distintas direcciones. Es por eso que yo no me puedo ver mi cara en una hoja de papel y sí me la puedo ver en un espejo, ¿ya? Por ejemplo, en este papel de alusa, si uno se pone un papel de alusa frente a la cara, este que es como metálico, ¿cierto? Uno igual como que algo puede distinguir, como el color de piel. ¿Qué quiere decir eso? Claramente tenemos una superficie pulida, pero no tanto como la de un espejo, ¿ya? Y para todas las otras, por ejemplo, si yo me pongo mi cara mirando hacia la mesa, ¿por qué yo no me puedo ver? Porque tenemos una reflexión difusa, tenemos ya una superficie irregular. Independiente, chicos, que yo vea que la mesa es lisa, irregular significa que no está pulida, ¿ya? Entonces recordemos siempre, reflexión especular, formación de imágenes, un ejemplo claro es el espejo. La reflexión difusa no existe formación de imágenes porque tenemos superficies irregulares, por ejemplo, mirarnos en un papel, ¿ya? Entonces eso con respecto a la reflexión. ¿Qué era la reflexión de la luz? Era cuando venía un rayo, incidía en una superficie y este chocaba y se devolvía, como que rebota, ¿sí? Esa es la reflexión. ¿Y qué pasaba con la reflexión de la luz? ¿Cuál era como el efecto que provocaba? Era que nosotros pudiéramos ver los objetos. Y la formación de imágenes. El ejemplo más claro, chicos, es el espejo, ¿ya? Y teníamos dos tipos de reflexión, la especular y la difusa. La especular en donde sí existe formación de imágenes debido a que tenemos como una superficie pulida, perfecta, y la difusa en donde ya tenemos una superficie irregular que no está pulida y no sé, por ende no tenemos la formación de imágenes, ¿ya? Eso con respecto a la reflexión. Ahora, yo sé que es como difícil de entender porque es algo que nosotros no es algo que nosotros vemos, ¿sí? Pero recordemos que en el sonido también cuando lo estudiamos la semana pasada, que varios lo entendieron claramente, también se daba esto, que el sonido choca con una superficie y se devuelve y por ejemplo teníamos el eco, ¿sí? Entonces, el otro
el otro fenómeno asociado a la onda es la refracción. En el sonido, chicos, también se da la refracción, pero ¿por qué no lo estudiamos las semanas pasadas? Porque recuerden que yo mis clases y las clases en general se van directo al temario de la PSU, ¿sí? Porque si no nos alargaríamos mucho y no alcanzaríamos a pasar todos los contenidos. Pero la refracción también se da en el sonido. Son fenómenos que se dan en todas las ondas y el sonido y la luz son ondas. ¿Pero qué pasa exactamente en la luz? Lo más claro, que no sé, yo creo que todos han visto, el tema del vasito cuando le ponemos un lápiz, una bombilla y vemos esto como que se quiebra, ¿cierto? Eso es la refracción de la luz. Entonces, definámoslos primero. Entonces, es el cambio de dirección y rapidez que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene la luz, por ejemplo, yo acá tengo un vaso. Está sin agua, pero tengo un vaso. Supongamos que tiene agua. Entonces, tiene agua hasta arriba, lleno, lleno. Entonces, viene la luz, llega justo a esta interfaz. ¿Qué interfaz? Está como justo separación entre el agua y el aire, ¿sí? ¿Y qué pasa? Viene la luz y pasa de un medio 1, que vendría siendo el aire, y pasa a otro medio 2, que viene siendo al agua. Obviamente cambia su dirección, sí, porque no pasa así derecho. Pasa y se acerca o se aleja de la normal. Ya vamos a ver un esquema. A eso se refiere con que cambia su dirección. Y obviamente, chicos, cambia su rapidez porque ya vimos que la velocidad de la luz no es igual en el aire que en el agua. ¿Ya? Dependiendo del medio cambia su rapidez de propagación. Entonces, por eso se da ese fenómeno que ya mucho hemos visto del vaso. Porque ¿qué está pasando ahí? Viene un rayo luminoso, ¿ya? Pasa que está haciendo posible que nosotros veamos ese vaso y pasa desde el aire al agua. Y por eso se da este efecto como si se separaran, como si se rompiera la bombilla. Otro experimento súper bueno, chicos, que muchos lo pueden hacer en la casa es, tomo un vaso y tomo una moneda. Pongo la moneda abajo del vaso, obviamente apoyada en una mesa. Pongo una moneda y miro la moneda así. Y obviamente la voy a ver allá abajo. Échenle agua después y van a ver que la moneda no se puede ver, como que desaparece. Eso también es por la reflexión, porque viene un rayo luminoso, pasa del aire al agua, del agua va a tener que pasar al vidrio y del vidrio pasa al aire otra vez. Y es por eso, debido a esas múltiples refracciones, es que si nosotros tenemos una moneda acá abajo y le echamos agua, pareciera como si la moneda desaparece. ¿Sí? Ahora, lo importante de la reflexión y la refracción es que si yo miro, por ejemplo, este vaso así, justo en perpendicular, como si entrara un rayo luminoso en 90 grados, siempre se va a poder ver la imagen. Siempre tengo que verla con un poquito como un ángulo distinto. Intenten hacer ese experimento. Recuerden, un vaso vacío primero, ponen una moneda a la parte por fuera así del vaso, no por dentro, por fuera, y lo dejan apoyado. Ustedes lo van a mirar y sí, todos van a ver la moneda. Y si le echan agua, le echamos agua, después volvemos a mirar y da la sensación como si la moneda hubiese desaparecido. ¿Y por qué se da este fenómeno? Por las múltiples refracciones de la luz, ¿sí? Porque en ese caso pasaría aire, agua, después vidrio y después de nuevo aire. Entonces existen tantas refracciones, chicos, que se da este efecto óptico de que se desaparece la moneda. ¿Y cuáles son las leyes de la refracción? Lo mismo, el rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Y acá hay algo súper importante, porque cuando yo les dije que cambiaba de dirección, se refiere a esto, que dice, si el rayo incidente pasa de un medio a otro de mayor densidad, el rayo refractado se acerca a la normal y viceversa, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen. ¿Qué quiere decir? Viene un rayo que incide, supongamos que acá es aire y acá es agua, el ejemplo del vaso, ¿ya? Con agua. Entonces, viene acá, llega hasta justo a esta parte donde se separa el aire con el agua, y fíjense, si siguiera derecho, seguiría esa línea punteada, pero no pasa eso, por eso existe un cambio de dirección, porque o se acerca a la normal o se aleja de la normal, como en el caso de acá. Ya vamos a ver en qué caso es cuál y cuál, pero eso se refiere con esta ley, que este rayo que pasa de aquí a acá no pasa directo como si no le pasara nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque cambió su velocidad, porque es un medio distinto. Entonces, y acá tenemos esta línea normal, que era la misma recta que les dije yo como imaginaria, perpendicular a la superficie. Entonces, existe la posibilidad que se acerque o se aleje a ella. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya los ángulos incidente y refractado no van a ser iguales, como lo eran, por ejemplo, en el caso reflejado. ¿Y por qué la reflexión? Si eran iguales, porque se mantenía en el mismo medio. O sea,
venía, chocaba con esta superficie y rebotaba. ¿Y por qué los ángulos de aquí al centro eran iguales, chicos? Porque nos mantenemos en el mismo medio, o sea que la onda viaja en la misma velocidad, solamente que se encontró como con una perturbación y chocó. ¿Sí? En cambio, la refracción, ¿qué pasa? Viene por, supongamos, el vaso de agua, ¿ya? Viene acá del aire, traspasa este límite que acá justo tenemos, supongamos que tenemos el vaso lleno de agua, pasa del aire al agua. Entonces, acá quizás viaja más rápido, quizás más lento. Entonces, como son medios distintos y viajan a distintas velocidades, se va a dar esto que en el segundo medio o se aleja o se acerca a la normal, pero no pasa así como directo, porque son medios distintos, con rapideces distintas. ¿Sí? Ya vamos a hacer el análisis, pero antes de hacer el análisis, tenemos que ver un poquito de lo que era el índice de refracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la refracción? Para la gente que le ha ido costando entender un poco, es este cambio de dirección y rapidez que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro. ¿Sí? Y recordémonos siempre este ejemplo de el vaso con agua. ¿Y de dónde viene la luz? Del aire y pasa al agua. Ahí tenemos los dos medios distintos, aire y agua. Y cambia su dirección y rapidez. Ya, entonces, un concepto importante es el de índice de refracción de la luz. ¿Qué es el índice de refracción de la luz? Yo creo que muchos han visto este concepto, pero quizá no lo han entendido. Por lo general es un dato que se da, ¿ya? Pero sí es importante que entendamos de qué se trata. Entonces, ¿qué dice? La relación entre la rapidez de la luz en el vacío y en el medio en el que pueda propagarse se denomina índice de refracción. Recordemos que la velocidad de la luz en el vacío, por lo general en muchos textos, se denomina con una letra C, ¿sí? Que es la C que está en la fórmula. Y acá B va a ser dependiendo del medio. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse el medio, la rapidez y el índice de refracción de cada medio. Pero ¿cómo se calculó? A usted probablemente le van a decir que el aire, el índice de refracción es 1. El del diamante, el índice de refracción es 2,4. ¿Sí? Pero ¿cómo se sacó? Recordemos que en el vacío está la velocidad, 299.792 kilómetros partido en segundo. Si esto yo lo meto a la calculadora, dividido, por ejemplo, en el caso del aire, me va a dar 1,00029. Es por eso que a ustedes cuando le dicen el índice de refracción del aire es 1, porque son números tan similares que miren cuántos ceros tenemos después de la coma. Entonces, muy, muy cercano a 1. ¿Ya? Pero no quiere decir que la luz tenga la misma rapidez en el vacío que en el aire. No, tiene una diferencia muy pequeña, pero existe una diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, para saber el índice de refracción del diamante, ¿qué se hizo? Acá arriba en C se pone la velocidad de la luz en el vacío, o sea, 299.792, dividido, porque es una fracción, en la velocidad en este caso de la luz en el diamante, que es 123.881. Esa división me da 2,4. ¿Ya? Así se saca el índice de refracción. De hecho, el índice de refracción, ¿qué es lo que nos indica? Por ejemplo, en este caso nos indica, este 2,4 nos está diciendo que la luz es 2,4 veces más rápida en el vacío que en el diamante. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del zafiro, que el cálculo me dio 1,77, quiere decir que la luz es 1,77 veces más rápida en el vacío que en el zafiro, y así sucesivamente. Por eso se hace esta relación siempre, siempre arriba es la velocidad de la luz en el vacío y abajo dependiendo del medio que queramos. Aquí yo les puse varios medios para que lo pudieran ver. Entonces, fíjense, cada medio, chicos, cada medio tiene su índice de refracción, ¿ya? ¿Por qué el del aire se dice que es 1? Porque fíjense, 1,0029 es muy similar a 1 porque la velocidad de la luz en el aire con el vacío son parecidas, no idénticas, pero parecidas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Cuando vamos a analizar el tema de las leyes de refracción, ¿ya? Porque yo sé que si se las digo así es como difícil que las entiendan. Entonces acá yo les puse dos casos, ¿ya? Uno en donde el medio 1 es más rápido y el medio 2 es más lento. Lo vamos a analizar tanto desde la rapidez, de la rapidez, del índice de refracción y de la densidad. Porque recordemos que acá las leyes de refracción dice que si un rayo incidente pasa de un medio a otro de mayor densidad, el rayo refractado se acerca a la normal, ¿sí?
Ya, entonces quiero que analicemos un poco cuándo se acerca o cuándo se aleja, para que entendamos la ley de la refracción. Vamos a rayar aquí este esquema. Esperen. Ya chicos, fíjense. En este caso, este es mi medio 1, ¿cierto? Por eso todo dice N1, velocidad 1, y este va a ser mi medio 2. ¿Y qué es lo que me está dando el dato? Es que acá la luz viaja más rápido que en el de acá. Entonces, pensemos, si algo viaja más rápido, ¿cómo van a ser las densidades? Si yo tengo un medio muy denso, obviamente la rapidez va a ser mucho menor. O sea, que si el medio es más lento, ¿qué quiere decir? Que la densidad se abrevia con esta letra ρ, es mayor en el medio 2 que en el medio 1. ¿Por qué, chicos? De nuevo, porque acá me está diciendo que el medio dice medio lento y medio rápido. O sea que si la velocidad de la luz en este medio es más lento, significa que es más denso. Imagínense, algo muy denso, si nosotros quisiéramos correr mediante una sustancia muy densa, vamos a ser más lentos. En cambio, si vamos a un medio donde no es tan denso, vamos a ser más rápido. Entonces la densidad del medio 2, por eso le pongo un 2 acá abajo, es mayor a la densidad del medio 1. ¿Sí? Por ende, la velocidad de 1 es mayor a la velocidad de 2. Eso es lo que me está diciendo el enunciado, que es más rápido en el 1 que en el 2. ¿Sí? Entonces, obviamente, si acá anda más rápido y acá más lento, no se puede alejar de la normal, no se puede como disparar, sino que se acerca. Esta es la normal, chicos. Esta es la normal. Entonces, fíjense. Esto como si pasara directo, pero acá se acercó a la normal. ¿Sí? Si se alejara sería desde esta línea para allá. Entonces, veamos en el caso 2. Dice medio lento y medio rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad en 2 es mayor que la rapidez, disculpen, en 1, ¿cierto? Porque acá me lo está diciendo. Si la rapidez en 2 es mayor que en 1, ¿cómo son las densidades? Lo mismo, lo tenemos que pensar aquí. Si la velocidad en B1 es más lenta, significa que es más denso. ¿Por qué? Si yo quisiera traspasar una sustancia muy densa, me va a costar más que traspasar una sustancia no tan densa. Si imagínense que yo voy corriendo, dando un caso súper hipotético. Tengo una sustancia súper densa, yo voy corriendo, voy a ir como más lento porque me va a costar atravesar esta sustancia. En cambio, si yo voy en un medio que no es tan denso, voy a poder tener una mayor velocidad. Entonces, si acá es más lento, significa que el medio 1 es más denso que el medio 2. Y cuando pasa esto, que pasa de 1 más denso a 1 menos denso, de menor densidad, o de 1 menos rápido a 1 más rápido, que se puede ver de las dos formas, ¿qué pasa con, chicos, qué pasa con el rayo refractado? Se aleja de la normal. Fíjense, acá es como si fuera derecho. ¿Y qué pasó? Se alejó. En este caso pasamos de un medio más rápido, pero obviamente menos denso, a un medio menos rápido, pero más denso. ¿Y qué pasa con el rayo refractado? Se acerca a la normal. Fíjense, aquí se acercó y aquí se alejó. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto? Para no aprendernos las cosas de memoria, chicos, es que si yo tengo un medio muy denso, obviamente la velocidad va a ser menor, porque imagínense, es como que nos costara movernos dentro de este medio, entonces la velocidad va a ser más lenta. Y si es más denso, se acerca a la normal. Es como que no se pudiera disparar, sino que va a ir lento, entonces se acerca a la normal. Y por el otro caso pasó a un medio menos denso, entonces va a ir mucho más rápido, va a ser como más fácil de traspasar esta sustancia, entonces sí se puede como disparar, entonces se aleja de la normal. Eso, chicos, es lo que nos dice la ley de refracción. Voy a volver atrás para que lo vean. Que dice que si un rayo incidente pasa de un medio a otro de mayor densidad, el rayo refractado se acerca a la normal, ¿sí? Pero si pasa a otro de menor densidad, el rayo refractado se aleja de la normal. ¿Y cómo es la forma de entenderlo? Mediante la velocidad, chicos. Si algo es muy denso, va a ser más lento. Si algo no es tan denso, va a ser más rápido. Y si es lento o muy denso, se acerca a la normal. Y si es rápido o menos denso, se va a alejar porque es como que se dispara este rayo más rápido, ¿sí? Eso con respecto a la refracción. Entonces, chicos, vamos a hacer un resumen antes de hacer el ejercicio porque me imagino que esto es mucho más difícil de entender para ustedes porque es como mucho más abstracto.
Entonces empezamos definiendo lo que era la luz. La luz dijimos que era toda esta gama de radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Ahora, ¿qué significaba que era electromagnética? Que la luz se propaga, por ejemplo, en sólidos, líquidos, gaseosos, pero además se puede propagar en el vacío, cosa que el sonido no puede, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido se propaga en sólido, líquido, gaseoso, pero no en el vacío, y la luz sólido, líquido, gaseoso y además vacío, ¿sí? Eso lo vimos en un principio. Después dijimos que como la luz era toda esta gama de radiación, teníamos una parte que era visible para el ser humano y una parte que no lo era. La parte visible para el ser humano es muy fácil de acordarse porque es como los colores del arco iris, ¿cierto? Es como esa gama de colores del arco iris, que era rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Obviamente entre medio hay como naranjo, cian y otros colores, pero los colores principales, chicos, eran esos, ¿sí? Eso con respecto al espectro electromagnético, o sea, el espectro visible. Y el electromagnético, por un lado, donde está el violeta, vienen los ultravioletas, y por el lado donde está del rojo en adelante están los infrarrojos. Así es importante aprendérselo: rojo, infrarrojo, violeta, ultravioleta. Y acá variaba la longitud de onda y la frecuencia. Teníamos que a medida que nos acercábamos hacia el rojo, en dirección hacia el rojo, teníamos mayores longitudes de onda. ¿Qué quería decir eso? Que teníamos como onda así como grande, ¿sí? Y en viceversa, hacia el otro lado, cuando nos acercábamos hacia el morado, aumentaban las frecuencias. Y explicábamos cómo, en dibujito, por qué se daba esto, ¿ya? El tema de relación entre frecuencia y longitud de onda. Después vimos dos fenómenos que también se dan en el sonido, pero ahora vimos cómo se daban en la luz, que era la reflexión y la refracción. La reflexión era un fenómeno que viene un rayo, rebota con una superficie y se devuelve al mismo medio, no pasa de un medio a otro, ¿sí? Se vuelve al mismo medio, entonces solo hay cambio de dirección, pero no hay cambio de rapidez porque está en el mismo medio, que en este caso, por ejemplo, aire, ¿sí? Y entonces viene, rebota y se va. ¿Y qué era lo importante de esto? Es que debido a este fenómeno es que existe la formación de imágenes. O sea, es por este fenómeno es que nosotros nos miramos todos los días las mujeres en un espejo para pintarnos, o si no, los hombres también, que les gusta mirarse al espejo. ¿Debido a qué fenómeno físico se da esto? La reflexión. Y teníamos dos tipos de reflexión: la especular y la difusa. La del espejo era la especular. Tenemos una superficie pulida, perfecta, en donde viene el rayo, se refleja, pero sí existe formación de imágenes. En cambio, la difusa teníamos, por ejemplo, una hoja de papel en donde tenemos una superficie irregular, no está pulida, entonces por eso es que cuando nosotros nos miramos en el papel no nos podemos ver. Ese era con respecto a la reflexión. Y la refracción, ¿qué pasaba? O sea, viene este rayo y ya no solo rebota, sino que además pasa para otro medio. Supongamos que esto es aire y acá abajo es agua. Entonces viene y pasa de un medio a otro. Entonces obviamente va a cambiar. ¿Sí cambia su dirección? Sí, pero además cambia la rapidez porque tenemos dos medios distintos y ya vimos que tanto la luz como el sonido se mueven a distintas rapidez en distintos medios, ¿sí? Y yo hice un análisis de las leyes de refracción que decía que si era más denso se acercaba a la normal y si era menos denso se alejaba de la normal, ¿sí? Ahora, alguien me pregunta por el tema si pasa de un índice mayor o menor. Ya, lo analizamos por el tema de la velocidad. Si pasa de uno más rápido a uno más lento, sí o sí, como es el medio más lento, es más denso. Entonces se acerca a la normal porque es como que le cuesta moverse, ¿sí? En cambio, en el caso 2, que está a mano derecha, pasa de uno lento a uno rápido. O sea, que pasa uno de menor densidad, menos denso, por eso se puede mover más rápido, como que se dispara y se aleja de la normal. Sí, esa es como la forma más fácil de entenderlo. Y con respecto al índice de refracción, supongamos que no nos hubiesen dado la velocidad y solamente no nos dan en el índice de refracción. Recordemos que el índice de refracción era la velocidad de la luz partido la velocidad de un medio. Entonces, ¿cuándo un índice de refracción va a ser mayor a otro? Si yo tengo un número determinado y lo divido por un número muy grande, me va a dar un número pequeño, ¿cierto? En cambio, si yo tengo un número, el mismo número, y lo divido por un número pequeño, me va a dar un número mucho más grande. Entonces, chicos, un ejemplo muy, así como, esto es como un análisis un poco más matemático para la gente que no entendió de lo que yo dije. Espérenme un poquito. Déjenme rayar para que lo analicemos. Ya lo analizamos, recuerden, velocidad y densidad. Ahora se hace el análisis de
índice de refracción y velocidad, para la gente que lo quiera entender en cualquiera de esos aspectos, pero que entienda por qué se acerca y se aleja de la normal. Entonces, fíjense, recordemos que el índice de refracción era la velocidad de la luz en el vacío, que era 299, pero por temas de cálculo era 300.000, ¿cierto? Kilómetros partido por segundo. Entonces, si yo quiero saber el índice de refracción del medio 2, por ejemplo, y no me está diciendo que el medio es más lento, no sabemos, ¿ya? Yo tengo que dividirlo por la velocidad de la luz en ese medio. Por ejemplo, la velocidad de la luz en el agua, en el diamante, y me va a dar un cierto número. Ese solamente es el número de arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese 300.000 siempre va arriba. ¿Qué pasa si este número es un número grande? Le voy a poner más B para que sepan que es un número, o le voy a poner una B grande, es un número grande. Esto me va a dar un índice de refracción pequeño. En cambio, si esos mismos 300.000 yo lo divido por un número pequeño, el índice de refracción me va a dar, obviamente, un índice de refracción grande, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a una velocidad mayor, mi índice de refracción es más pequeño. O sea que, supongamos que no nos dieran esto y nos dan solo el índice de refracción. ¿Cómo puedo saber yo en cuál es más rápido? Porque al índice de refracción menor se le asocia una velocidad mayor. O sea, en este caso, ¿cuál es el más pequeño? El N1. O sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2. ¿Por qué? Al índice de refracción grande, que en este caso es N2, porque dice que es mayor que el otro, se le asocia una velocidad pequeña. Entonces, en este caso, la velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2. Y ahí podemos volver a hacer el análisis con la densidad. O sea, aquí estamos diciendo que V1 es mayor a V2. O sea que si la velocidad de acá es más rápida es porque este es menos denso, y si acá es más lentito es porque acá disculpen, menos denso. ¿Ya? Así se puede analizar con respecto a el índice de refracción. Tenemos que entender que el índice de refracción es un número, siempre el mismo número dividido en algo. Entonces, si yo lo divido en un número muy grande, me va a dar un índice de refracción pequeño. Si yo lo divido en una velocidad pequeñita, me va a dar un índice de refracción mucho más grande. ¿Sí? Y eso con respecto, chicos, a la reflexión. Entonces vimos definición, espectro electromagnético y el espectro visible para el ser humano, reflexión y refracción, ¿sí? Ahora alguien me está pidiendo que hice un resumen. Recién hice un resumen, chicos, así que para la gente que no lo entendió, por favor vuelva a verlo porque ya tenemos que pasar a los ejercicios. Los ejercicios, chicos, no son difíciles. Ahora, sé que es para algunos difícil de entenderlo porque no es algo que vemos constantemente. Yo digo, viene un rayo de luz, choca y se devuelve, pero no es algo que vemos. Entonces, por ende, de repente se hace un poco más difícil de entender. ¿Ya? Entonces, veamos. Respecto al espectro visible de la luz, o sea, los colores, el arco iris, ¿sí? Lo más fácil. Y nos da varias opciones. Yo voy a hacer acá un dibujito con el orden de los colores para la gente que aún no se la aprende. Alguien ya nos dijo la letra C. Hay gente que va seca, pero para la gente que no se acordó del orden de los colores, lo vamos a ver. Entonces recuerden que cómo era el orden, teníamos el rojo, ¿cierto? Después viene el amarillo, voy a poner solo las iniciales. Venía el verde, el azul, este es verde y este es el violeta, ¿sí? Recordemos que cuando se acercaba al rojo aumentaba la longitud de onda, pero cuando se acercaba al violeta aumentaba la frecuencia. Entonces ahora mucho más fácil de verlo. Dice, ¿el color violeta tiene mayor longitud de onda que el rojo? Imposible, porque aquí está el violeta, y acá está el rojo. Entonces, para allá aumenta la longitud de onda. Entonces, el violeta no tiene mayor longitud de onda. Entonces, ese no es. Incorrecto. Después dice, el color azul tiene menor frecuencia que el rojo. Acá está el azul. Este es el amarillo. Este es el azul. El azul dice, tiene menor frecuencia que el color rojo. También falso, porque la frecuencia aumenta en esa dirección. Entonces, el azul tiene mayor frecuencia que el color rojo. Falso. El color rojo tiene, acá está el rojo, tiene mayor
mayor longitud de onda que el color verde, claramente, porque para allá aumenta la longitud de onda y acá teníamos el verde y acá está el rojo, entonces el rojo sí tiene mayor. Entonces esta es la alternativa correcta. Y lo otro dice, el color amarillo tiene menor longitud de onda que el color violeta. Color amarillo tiene menor longitud que el color violeta, no, tiene mayor, porque a esta dirección aumenta la longitud de onda. Entonces, alternativa correcta, letra C, como muchos de sus compañeros dijeron. Entonces ven que cuando ya vemos las preguntas ya no se hace como tan difícil de entender. Quizás la materia en sí es un poco más difícil, pero una vez que ya empezamos a ver las preguntas y vimos la materia, se simplifica un poco más la cosa. Entonces, muy bien para toda la gente que dijo la letra C. Ahora, respecto al espectro electromagnético de la luz, es incorrecto afirmar, importante la palabra incorrecto, que, letra A, es la porción del espectro percibida por el ojo humano. B, es el ordenamiento de la energía radiante respecto a su frecuencia y longitud de onda. Este es verdadero. El primero, ¿por qué es falso, chicos? Porque dice, ¿es la porción del espectro percibida por el ojo humano? No, ese es el espectro visible, pero el espectro electromagnético es toda esta gama de radiación, ya sea visible o no para el ojo humano. Entonces la letra A es falsa, la letra B es verdadera. Dice, los rayos UV son aquellos que se caracterizan por tener altas frecuencias y bajas longitudes de onda. Los rayos UV eran del violeta hacia allá, entonces sí es verdadero, porque tienen altas frecuencias pero pequeñas longitudes de onda, porque eran así como varias curvitas una al lado de otra. D, los rayos infrarrojos son aquellos que se caracterizan por tener bajas frecuencias pero grandes longitudes de onda. Correcto, tenemos el rojo y acá iba los infrarrojos y dijimos que hacia el rojo aumentaba la longitud de onda pero disminuía la frecuencia. Y los rayos X tienen alta energía y frecuencia también, chicos. ¿Por qué? Porque los rayos X están los rayos ultravioleta y vienen los rayos X y también tienen esta misma característica, que tienen alta frecuencia, por ende alta energía. ¿Y por qué algunos se equivocaron? Porque es la letra A. ¿Por qué? ¿Qué dice el enunciado incorrecto? ¿Por qué yo les hago este tipo de preguntas, chicos? Porque a mí igual muchas veces me pasó que uno dice, ya no, está falsa. Después lee la letra B y dice, es verdadera. Y dice, hoy sí está, y ni siquiera sigue leyendo. Entonces, para la gente que hubiese seguido leyendo todas las opciones, o independiente que ya supiera que esta es verdadera, se hubiese dado cuenta que todas las otras son verdaderas, entonces obviamente algo había raro en la pregunta, y es que me pregunta la incorrecta, no la correcta. Entonces, es la letra A, como dijeron unos compañeros, súper bien. Y la gente que se equivocó, es entendible que es por un tema de que uno a la primera que ve algo que conoce, le gusta poner la alternativa, ¿sí? Por eso es importante siempre leer, volver. Ya, yo leo el enunciado, analizo las alternativas y vuelvo a leer el enunciado para ver qué es lo que me está pidiendo, ¿sí? Pero de todas formas, súper bien. A la gente que dijo B es porque en el fondo igual sabe que la definición estaba bien planteada, ¿ya? Entonces, alternativa correcta al ejercicio 2, letra A. Vamos con el ejercicio 3. Dice, respecto al fenómeno de la luz conocido como reflexión. También acá me pregunta lo incorrecto, chicos, ¿ya? Es incorrecto afirmar que, acá voy a empezar a rayar para que se entienda mejor. Entonces, es incorrecto afirmar. Dice, entonces, lo importante primero, incorrecto. Dice, el rayo luminoso incide, cambia de dirección y rapidez. Esto es falso, chicos, porque recuerden que la reflexión, tenemos una superficie, viene un rayo, incide, rebota y se devuelve. Entonces se mantiene en un mismo medio, por ejemplo en el aire. Entonces, es verdad, cambia su dirección, pero no cambia su rapidez porque se sigue propagando en el aire. Entonces la primera es falsa solo porque dice rapidez. ¿Hace posible ver objetos que no emiten luz propia? Totalmente verdadero. La luz, o sea, la reflexión de la luz hace posible que yo, por ejemplo, pueda ver mi celular, que cuando yo prendo la luz de mi pieza pueda ver todo lo que tengo en mi pieza, la cama, el velador, la tele, ¿sí? En la reflexión difusa no existe formación de imágenes. Esto es verdadero, chicos, porque la reflexión difusa era aquella que teníamos una superficie irregular, entonces viene un rayo incidente y el reflejado se va como para cualquier lado, ¿sí? Son todos desordenados. Es por eso que no existe formación de imágenes. Entonces, esa es verdadera. Y en la reflexión especular no existe formación de imágenes. Esta es falsa, porque esta es el caso del espejo, que viene un rayo y se refleja, viene otro
y se refleja, pero fíjense, todos ordenaditos. Es por eso que se da la formación de imagen. Acá dice no existe, entonces es falsa. Y una de las leyes de la reflexión menciona que el ángulo de incidencia y el reflejado no son iguales. Esto es falso. ¿Por qué? Recordemos que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la normal, que es esa línea perpendicular. Este ángulo, chicos, que el que de incidencia, porque es el que llega, es igual a este ángulo de acá, que el reflejado. Esa es la ley de la reflexión, que puede ser comprobado experimentalmente por usted en su casa. Pueden serlo. El que me cree que se quede con ese y el que no que lo compruebe, porque hay experimentos muy fáciles de hacer para comprobar. Y entonces esa es falsa. Entonces acá como me dice que lo incorrecto sería 1, 4 y 5, que sería la letra E, la alternativa correcta. ¿Sí? Muchos me dijeron chicos, así que súper bien para la gente que sigue la clase. Vamos con el ejercicio 4. Dice, ahora ya no es la reflexión, es la refracción. Es un fenómeno asociado a las ondas y se caracteriza por, acá ya me está, en ningún momento dice incorrecto, así que aquí ya sí estamos viendo las alternativas correctas. Dice, 1, ser el cambio de dirección de una onda al chocar con una barrera. Eso me está diciendo que viene una onda de luz, choca y se devuelve. ¿Esa es refracción? No, esa es reflexión. Entonces la primera es falsa. ¿Ser el cambio de dirección de una onda que pasa de un medio a otro diferente? Sí. ¿Qué está diciendo? Que cambia su dirección, pero pasa de un medio a otro diferente. Entonces la segunda es verdadera. La rapidez de propagación varía según el medio en que se encuentre, verdadera. 2 y 3, como dijo un compañero, o muchos ya dijeron, la letra D, chicos. Así que súper, súper bien. Vamos con el ejercicio. Quería aclarar algo de esto. En ambos casos, tanto en la reflexión como en la refracción, chicos, tenemos cambio de dirección. La diferencia es que en la refracción pasa de un medio a otro y la reflexión se mantiene en un solo medio, ¿sí? Pero en ambos tenemos cambio de dirección. Ejercicio 5. Un rayo de luz atraviesa un vidrio. Respecto a su rapidez al salir del vidrio, se puede afirmar que es, supongamos este es el vidrio, viene un rayo, pasa el vidrio y después sale. ¿Cómo sería en este caso? Voy a esperar que alguien más conteste para que se arriesgue. Esta pregunta es súper fácil, ¿ya? Yo sé que cuesta entenderla porque, pero esto es lo que está diciendo. Viene un rayo, por ejemplo, me dejo el rayo, pasa el vidrio y vuelve a salir. Entonces, ¿cómo sería la rapidez en este caso, chicos? Una vez que sale del vidrio otra vez, con respecto a cuando entra. La letra B. Sí, muy bien a nuestro compañero. ¿Por qué sería igual? Porque tenemos aire, vidrio, aire. ¿Y qué nos está diciendo? Que viene este rayo por el aire, pasa por el vidrio y sale por el aire otra vez. Tenemos aire y aire. Es verdad. Pasó un obstáculo, pasó por un vidrio, acá cambió de dirección, se refractó, pero de nuevo se volvió a refractar y tenemos el mismo medio, aire y aire. Entonces la velocidad es igual. Es igual que antes de incidir en el vidrio, va a ser igual aquí que acá. ¿Sí? Así que muy bien a la gente que dijo la letra B. Ejercicio 6. Si una onda se refracta, ya, acá puede, chicos, que tengan, puede que tengan un pequeño problema porque no sé si lo mencioné, pero voy a mencionarlo antes que hagamos el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo la reflexión, no reflexión, reflexión. Si viene una onda que viene justo con 90 grados, ¿sí? Justo con 90 grados, recuerden que el ángulo con que incide es igual con el que se refleja. Entonces, como si fuera la misma línea. Incide y se refleja, incide y se refleja, porque es el mismo ángulo. Si yo pudiera dibujar, es una línea que tiene una flechita para abajo y después una flechita para arriba. ¿Sí? Lo voy a volver. En la reflexión tenemos aquí un obstáculo, una pared, un espejo, tiene una onda y se choca y se devuelve. Pero si choca con 90 grados, se devuelve con 90 grados. Lo mismo pasa en la refracción. Si ustedes, ese vaso con el lápiz, por ejemplo, acá tengo el vaso, no tengo un lápiz, acá tengo un lápiz, ¿sí? Ahora, como no está con agua, no se ve cortado. Si yo lo miro de lado, se ve cortado. Pero si yo lo miro de acá arriba como en 90 grados, no se va a ver el lápiz así como quebrado. Se va a ver el lápiz como si fuera entero. Es un fenómeno que justo cuando se da esto de 90 grados, no cambia su dirección, ¿sí? Es súper importante. Entonces, como dicen algunos compañeros que ya leyeron la pregunta, dice, si una onda se refracta perpendicular, o sea, en 90 grados, a la interfaz, es correcto afirmar que cambia su rapidez. Obviamente va a cambiar porque sigue pasando
del aire al agua. Entonces sí cambia su rapidez. ¿Va a cambiar su dirección? Eso es lo que estamos explicando, que no cambia su dirección, ¿ya? Y lo pueden comprobar con el vaso con agua. Si ustedes lo miran desde acá arriba en 90 grados, el lápiz ya no se ve como roto, se ve enterito. ¿Qué quiere decir eso? Que ese rayo de luz que entra en 90 grados no cambia de dirección, solo de rapidez. Entonces la 2 y cambia su frecuencia, nada que ver. Entonces sería solo uno, que es la letra A. ¿Sí? Chicos, entonces para la gente... Ah, no, disculpe, la letra B. Ay, no, chicos, me perdí, disculpen, es la letra A, sí. Porque lo voy a explicar otra vez, perdón, me confundí. ¿Qué le estaba diciendo yo? Supongamos que este es el vaso con agua, ¿cierto? Y el lápiz. Acá no se ve como roto porque en realidad el vaso no tiene agua. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes hacen este experimento y yo lo miro de lado? Ya vimos que se ve como quebrado. ¿Qué pasa si yo lo miro justo perpendicular de arriba hacia abajo? El lápiz no se ve como quebrado. ¿Por qué? Porque cuando incide un rayo, ya sea refractado o reflejado, no cambia su dirección de propagación. ¿Sí? En este caso que se refracta, va a cambiar su rapidez, pero no su dirección. Entonces la letra A, como muchos dicen. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso con respecto, espero que lo hayan entendido. A la gente que le queda la duda, haga después estos experimentos que le digo yo de la monedita con el agua y esas cosas. ¿Sí? Y el último ejercicio, y ya se termina la clase. Entonces dice, si un rayo luminoso pasa, ahí dice, desde el aire, tendría que decir pasa del aire medio 1 a un diamante medio 2. Es correcto afirmar que, chicos, vamos a hacer como el diagrama para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Entonces voy a rayar de nuevo. A la gente que ya lo tiene súper claro, que vaya dejando sus alternativas, pero a la gente que no, vamos a hacer un diagrama que es donde mejor se entiende. Entonces, fíjense, tenemos dos... ¡Ay, qué feo! Perdón, otra vez. Entonces, tenemos dos medios. Tenemos el medio 1, que me dice que es el aire, entonces acá arriba tenemos el aire, y acá abajo vamos a tener un diamante, para la gente, un diamante, para creernos pudientes. Diamante. Entonces, siempre que hacemos esto, tenemos que dibujar la normal, que es esta línea perpendicular a la superficie, o sea que está en 90 grados, la normal. Entonces, incide un rayo, acá, de luz, que pasa desde el aire, y queremos saber si se acerca o se aleja la normal. ¿Cómo sabemos si se acerca? Porque esto, si pasara así como derechito, sería acá. Si viene para acá, se acerca, y si va para allá, se aleja. Entonces, ¿qué es lo importante? Obviamente, si nosotros lo pensamos así, analicémoslo por la densidad. ¿Qué es más denso? ¿El diamante o el aire? El diamante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la densidad en 1 es menor que la densidad en 2. O sea que este es más denso y este es menos denso. Si esto es más denso, ¿cómo se va a mover? Mucho más lento, porque como que le va a costar moverse, ¿cierto? Entonces esto va a ser menos rápido, y acá como este es menos denso, va a ser más rápido porque le va a costar menos moverse. Entonces, si acá es más lento y más denso, significa que no va a poder como dispararse, sino que va a ir más lentito, por ende se va a acercar a la normal. Entonces, veamos lo enunciado. Dice, el rayo refractado se aleja de la normal, falso, ya vimos que se acerca. ¿El rayo refractado se acerca a la normal? Sí. ¿La rapidez de propagación de la luz es mayor en el medio 1? Sí, porque este es menos denso, entonces se mueve más rápido, y la rapidez de propagación de la luz es mayor en el medio 2. Ya vimos que no, porque este era mucho más denso, entonces va a costar como que se mueva. Entonces no va a ser menos rápido. Entonces la alternativa correcta, chicos, porque acá dice, es correcto afirmar, sería la 2 y la 3. 2 y 3, que sería la letra C. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro el análisis en este caso. Uy, muchos me dijeron C. Chicos, qué bueno que lo hayan entendido, pero el diagrama siempre es bueno porque nos ayuda a orientarnos un poquito. Entonces, chicos, con esto, súper importante, es que vean a la gente que quedó con algunas dudas aquí, que vuelvan a ver la clase, porque la reflexión y la refracción vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a seguir con la luz, porque por ejemplo en la reflexión dijimos que se daba la formación de imágenes. Entonces la próxima clase vamos a ver cómo se forma la imagen en un espejo, ¿sí?
Entonces ya es importante tener ese concepto bien clarito. Y después a la próxima clase, la refracción, chicos, la gente que usan lentes, que tienen miopía, astigmatismo, los lentes ópticos funcionan mediante la refracción, ¿sí? Y además vamos a ver fenómenos, por ejemplo, cómo se forma el arco iris. El arco iris, chicos, se forma mediante la refracción de la luz, ¿ya? Voy a dar como un adelanto, pero para que vuelvan a ver la clase, para que la próxima no andemos perdidos. Nosotros cuando llueve, estas gotitas de agua, ¿qué pasa? Viene un rayo de haz, atraviesa esta gotita de agua, obviamente muchas gotitas, y se da este fenómeno de refracción de la luz. Es como que la luz, si ustedes tuvieran un prisma, que es como una, ahí lo vamos a ver bien cuando veamos, y incide en una luz blanca, yo creo que muchos han visto esta imagen, de hecho, si no me equivoco, alguien la tiene en un cantante de música que sale como un cuadrado, que incide como una luz blanca y se sale como un arco iris. Ya, eso, chicos, eso mismo pasa con las gotitas del agua y por eso se forma el arco iris. Porque viene luz blanca, la luz visible, y se esparce toda esta gama de colores que nosotros podemos ver, ¿ya? Pero es como un adelanto para las próximas clases que lo vamos a ver en más detalle, que son efectos o fenómenos que se dan mediante la reflexión y la refracción. Entonces, para la gente que tiene problema a la vista, ahí le van a llegar las próximas clases. Ya, chicos, espero que hayan entendido. La gente que va quedando con dudas, vuelva a ver las clases, chicos. Y nos vemos, ahí alguien los dijo, Pink Floyd. En Pink Floyd sale eso del cuadradito, que es un prisma, y que después la luz como que se reparte como en un arco iris, ¿cierto? Ya, lo vamos a ver porque ya estamos en la hora, viene la próxima clase, recuerden, de historia a las 5:30, y nosotros nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde.